Antes de empezar, quiero que hagas algo por mí. Mira la puerta de la habitación donde estás ahora mismo. Asegúrate de que esté bien cerrada. Lo que vas a escuchar no es solo un relato, es una advertencia sobre los lugares que habitamos y los secretos que las paredes guardan cuando creemos que nadie nos mira. Esta historia ha perturbado a miles y hoy te toca a ti enfrentarla. Si te gusta el terror que se queda contigo mucho después de apagar la pantalla, suscríbete, dale like y activa la campana. No querrás perderte lo que viene, aunque tal vez, después de esto, desees no haber escuchado nada. Acabo de comprar lo que creía era la oportunidad de mi vida. Una casa colonial a un precio ridículo. Pero el trato venía con una advertencia de los vecinos. Nunca subas al segundo piso. Cada noche, un llanto desgarrador atraviesa el techo. Una mujer que parece suplicar por algo que no entiendo. Mi curiosidad pudo más que el miedo. Arriba, encontré una habitación sellada con cadenas oxidadas y dentro, la prueba de que mi vida no me pertenece. Cientos de fotos de los antiguos inquilinos y una carpeta con fotos mías, tomadas anoche mientras dormía en la planta baja. La casa olía a pino viejo y a secretos mal guardados. La compré por una fracción de su valor real, ignorando las miradas de lástima de los vecinos y los rumores que circulaban en el vecindario sobre la vía muerta de la segunda planta. El agente inmobiliario, un hombre de manos temblorosas, me entregó las llaves con una condición grabada en el contrato. Una cláusula absurda que acepté por pura arrogancia. El segundo piso debía permanecer clausurado por razones de integridad estructural. Durante las primeras noches, el silencio era mi único compañero, pero al cuarto día, el aire cambió. Empezó como un susurro, algo que confundí con el viento filtrándose por las rendijas de las ventanas viejas, pero pronto se transformó en un sollozo rítmico, denso y cargado de una tristeza que se sentía física, como una presión en el pecho. Era una mujer. Podía oír sus pasos arrastrándose justo encima de mi dormitorio, el sonido de algo pesado siendo jalado por el suelo de madera y, finalmente, ese llanto, un lamento que no pedía ayuda, sino que parecía lamentar mi propia existencia. Traté de convencerme de que era el estrés, o quizás alguna frecuencia auditiva causada por la tubería vieja, pero el horror psicológico tiene una forma de erosionar la lógica. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con violencia los cristales, el llanto se convirtió en un grito sofocado, como si alguien estuviera siendo asfixiado por el mismo aire que respiraba. Tomé una linterna y una cizalla, impulsado por una mezcla de terror y una rabia irracional por sentirme invadido en mi propio hogar. Subí las escaleras, cada escalón crujiendo como un hueso rompiéndose bajo mi peso. Al llegar al descanso, me encontré con una puerta de roble macizo, reforzada con cadenas gruesas y oxidadas que daban 3 vueltas completas al pomo. No había polvo en las cadenas. Alguien las había aceitado recientemente. Con el corazón martillando contra mis costillas, corté los eslabones uno a uno. El sonido del metal cayendo al suelo resonó en toda la casa como una sentencia de muerte. Al empujar la puerta, el olor me golpeó primero. No era podredumbre, era el aroma exacto del perfume que usaba mi madre, mezclado con el ozono de una televisión vieja encendida. La habitación estaba vacía de muebles, pero las paredes estaban tapizadas de arriba a abajo con fotografías instantáneas.
miles de ellas. Al acercarme con la linterna, el frío me caló hasta la médula. Eran fotos de personas que claramente habían vivido en esa casa antes que yo. En todas ellas, los sujetos aparecían en sus momentos más vulnerables, durmiendo, duchándose, comiendo solos en la cocina con la mirada perdida. Lo más aterrador no era el acto de ser observados, sino que en cada foto, en el reflejo de un espejo o en la penumbra de una puerta abierta detrás de ellos, se alcanzaba a ver una silueta larga y pálida, una mujer sin rostro, con un vestido que parecía hecho de jirones de niebla. Los ojos de las personas en las fotos estaban tachados con lo que parecía ser acina, y debajo de cada imagen había una fecha de inicio y una fecha de finalización. La fecha de finalización siempre coincidía con el día en que esa persona desaparecía de los registros de la ciudad. Mi respiración se volvió errática mientras mis pies me llevaban, casi por instinto, hacia la pared del fondo, donde el papel fotográfico parecía más brillante, más nuevo. Allí, en el centro exacto de la pared, había una serie de fotos dedicadas exclusivamente a mí. La primera era del día que firmé el contrato, tomada desde un ángulo imposible dentro de la oficina del agente. La segunda era de mi primera noche, durmiendo plácidamente en mi cama. Pero la última me hizo caer a rodillas. Era una foto de mi espalda, tomada hace apenas unos segundos desde el rincón más oscuro de esa misma habitación donde me encontraba. En la imagen se veía mi nuca, mi linterna iluminando la pared, y justo detrás de mí, una mano de dedos largos y grisáceos se extendía hacia mi cuello. El llanto cesó de golpe. En la habitación se hizo un silencio tan absoluto que pude escuchar el parpadeo de mis propios ojos. No me atreví a girarme. Sabía que si lo hacía, la simetría de la foto se completaría. Comprendí en ese instante que la mujer no estaba atrapada allí arriba. Ella era la dueña de la casa y yo solo era el material de archivo. El precio de la casa no era en dinero, era en presencia. Ahora, mientras te cuento esto, escucho el roce de un vestido contra la madera detrás de mi silla. No apagues la luz, porque ella no solo vive en mi segundo piso. Ella vive en el espacio que dejas libre cuando decides no mirar atrás. El frío que emanaba de esa presencia detrás de mí no era térmico, era un frío existencial, como si el calor de mi propia vida estuviera siendo succionado por un agujero negro a pocos centímetros de mi nuca. No me moví. Sabía con una certeza instintiva y primitiva que mi supervivencia dependía de mantener la mirada fija en esas fotos, de no validar su existencia física dándome la vuelta. Pero entonces el silencio fue interrumpido por algo peor que el llanto, el sonido de una cámara instantánea. Clic, flash. El destello iluminó la habitación por una fracción de segundo, revelando en el reflejo del cristal de la ventana que la mujer no tenía rostro, sino una superficie lisa y húmeda donde deberían estar sus facciones, como si alguien hubiera borrado su identidad con una lija. La foto salió expulsada de la oscuridad y cayó a mis pies. Temblando, la recogí. En la imagen aparecía yo, de espaldas, pero esta vez la mano grisácea ya no estaba cerca de mi cuello, estaba rodeándolo, apretando. El pánico se apoderó de mis músculos y salí disparado de la habitación. Bajé las escaleras de 2 en 2, sintiendo que los escalones de madera se hundían bajo mis pies como si fueran carne blanda. Llegué a la puerta principal y tiré del pomo con toda mi fuerza, pero no se dio. Estaba cerrada, no con llave, sino como si fuera parte de la misma pared, fundida en una sola materia inerte. Miré hacia arriba y la vi. Estaba asomada por la barandilla del segundo piso, su cuerpo ladeado en un ángulo antinatural, goteando un fluido negro que siseaba al tocar el suelo.
No gritaba, pero de su pecho emanaba ese sollozo desgarrador que ahora entendía perfectamente. No era un llanto de tristeza, era un sonido de succión, la vibración de una entidad que se alimenta de la narrativa de los vivos hasta dejarlos vacíos, convertirlos en simples imágenes estáticas en una pared. Subí a la planta baja de nuevo, buscando desesperadamente mi teléfono, pero cuando lo encontré, la pantalla solo mostraba la galería de fotos. Miles de imágenes mías se generaban por segundo. Yo corriendo por el pasillo, yo forcejeando la puerta, yo llorando en el rincón de la cocina. Cada foto era un segundo menos de vida real que me quedaba. La casa empezó a encogerse. Las paredes se acercaban centímetro a centímetro, tapizadas ahora por las fotos de todos los que murieron aquí. Vi al vecino que me advirtió que no subiera. Vi al agente inmobiliario. Todos estaban allí, atrapados en un eterno presente de papel fotográfico. Entendí entonces que el segundo piso no era una habitación, era el estómago de la casa, y yo ya estaba siendo digerido. En un último acto de desesperación, busqué un encendedor en los cajones de la cocina. Si iba a ser parte de su colección, quemaría el museo entero conmigo dentro. Pero al encender la llama, la mujer apareció frente a mí, a milímetros de mi cara. El olor de perfume de mi madre se volvió insoportable, asfixiante. Ella extendió sus largos dedos y con una delicadeza aterradora me tomó de la cara. Su piel se sentía como papel húmedo. «No te resistas», dijo una voz que no venía de su boca, sino de mi propia cabeza. «Solo duele mientras intentas recordar quién eres». En ese momento, mi visión empezó a aplanarse, mis sentidos se volvieron bidimensionales. El mundo a mi alrededor perdió su profundidad y se convirtió en un marco. Hoy, si pasas frente a la casa colonial del precio ridículo, quizá veas una figura en la ventana del segundo piso. No soy ella, soy yo. Estoy atrapado detrás del vidrio, mirando hacia la calle, esperando a que alguien más vea el anuncio de venta, alguien que ignore las advertencias de los vecinos y decida que esta casa es una oportunidad de vida. Ya no puedo llorar porque el papel no tiene conductos lagrimales, pero si escuchas con atención cuando cae la noche, oirás el sonido de una cámara instantánea. Eso significa que ya entraste. Eso significa que ya eres parte de la colección. La parálisis no fue solo física, fue mental. Mientras esa figura sin rostro me sostenía la mandíbula con sus dedos de papel húmedo, sentí como mi conciencia empezaba a pixelarse. No hay otra forma de describirlo. Mis pensamientos, que antes eran una corriente fluida de imágenes y palabras, se convirtieron en capturas fijas, momentos congelados que perdían su conexión entre sí. Ya no recordaba qué había cenado, ni cómo se llamaba mi hermana, ni por qué había tenido tanto miedo hace apenas unos segundos. Cada vez que la cámara invisible hacía clic, una parte de mi alma se transfería a la pared de esa habitación maldita. Intenté forcejear una última vez, pero mis extremidades pesaban como si estuvieran hechas de plomo. La mujer, si es que esa cosa alguna vez fue humana, comenzó a arrastrarme de regreso hacia la escalera. Sus movimientos eran espasmódicos, como los fotogramas de una película de terror antigua donde faltan cuadros de animación. Un segundo estaba al pie de los escalones y al siguiente estábamos a mitad de camino sin que yo sintiera el movimiento de la ascensión. El llanto que llenaba la casa ya no venía de ella, venía de las paredes. Las miles de fotografías de los inquilinos anteriores habían empezado a gritar al unísono. Un coro de voces bidimensionales que suplicaban por un aire que ya no podían respirar.
Llegamos de nuevo a la habitación sellada. Las cadenas que yo había cortado estaban flotando en el aire, entrelazándose de nuevo por sí solas, soldándose con un fuego frío que no emitía luz. Me arrojó al centro del cuarto. El suelo, que antes era de madera, ahora se sentía como una membrana elástica. Miré a mi alrededor y vi que las fotos estaban cambiando. Los rostros de las víctimas anteriores se borraban para dejar espacio al mío. En una foto yo aparecía gritando, en otra suplicando, en otra simplemente mirando al vacío con los ojos tachados por esa ceniza gris. La entidad se colocó en el rincón más oscuro y por primera vez habló de forma audible. No fue una voz, fue el sonido de miles de fotografías siendo rasgadas al mismo tiempo. Tú no eres el dueño de esta casa, tú eres el mantenimiento. Tu miedo es lo que mantiene los colores vivos. Comprendí la mecánica del horror. La casa era un organismo que se alimentaba de la atención y el terror. Cada vez que alguien compraba la propiedad, el ciclo de alimentación se reiniciaba. Los vecinos lo sabían, por eso guardaban silencio, por eso me miraban con lástima. Yo era el sacrificio necesario para que la entidad no se expandiera hacia sus propios hogares. En un último arranque de voluntad, logré estirar la mano hacia mi encendedor, que aún brillaba en el suelo. Logré prender la llama y la acerqué a la fotografía más cercana, una de un hombre que parecía haber muerto décadas atrás. En cuanto el papel comenzó a arder, un alarido inhumano sacudió los cimientos de la propiedad. La mujer retrocedió, su cuerpo de niebla empezando a humear. Pero no hubo victoria. Al quemar la foto, el hombre que aparecía en ella se materializó por un segundo en la habitación, carbonizado y gritando, antes de convertirse en un montón de ceniza negra que fue absorbida por las grietas del suelo. La casa no permitía que sus archivos fueran destruidos. Por cada foto que intenté quemar, el sistema me castigaba con un dolor punzante en la parte del cuerpo que aparecía en la imagen. El fuego no era la salida, era solo otra forma de alimentar el sufrimiento. Me rendí. Dejé caer el encendedor y cerré los ojos esperando el clic final que me borraría del mundo tridimensional. Pero el final no fue la muerte, fue algo mucho más cruel. Siento cómo mi cuerpo se vuelve plano, cómo mi piel se funde con el adhesivo de la pared. Ya no necesito comer, ni dormir, ni respirar. Solo puedo observar. Mi campo de visión está limitado a lo que alcanza la ventana del segundo piso. Veo los días pasar como ráfagas de luz blanca y negra. Veo a los pájaros congelarse en el aire y a los vecinos pasar de largo sin mirar hacia arriba. Y entonces lo veo. Un auto nuevo se estaciona frente a la entrada. Un joven sale con una sonrisa de oreja a oreja y un contrato en la mano. Se ve tan feliz con su nueva oportunidad. Él entra. Escucho cómo deja las maletas en la planta baja. Escucho cómo camina por la sala maravillado por el espacio. Y entonces siento que mis labios de papel se mueven por sí solos. Empiezo a sollozar, no porque quiera, sino porque es mi turno. Soy yo quien debe llorar ahora para atraerlo hacia arriba. Soy yo quien debe advertirle con mi lamento para que su curiosidad lo sentencie. Él acaba de mirar hacia el techo, ha escuchado mi llanto, está subiendo el primer escalón. Hola, vecino, pasa. Hay mucho espacio en la pared para uno más. Pensaste que la historia terminaba cuando el papel se pegaba a la pared, ¿verdad? Pensaste que el olvido era el final del camino. Pero en esta casa, el olvido es solo la primera etapa de algo mucho más profundo y retorcido. Antes de revelarte lo que sucede cuando dejas de ser un inquilino para convertirte en parte del archivo, te lo advierto,
Esta continuación no es apta para quienes sufren de claustrofobia emocional. Si estás listo para descubrir qué hay detrás del papel, quédate conmigo. Pero antes, asegúrate de que no haya fotos familiares dadas vuelta en tu sala. A veces, ellas también quieren mirar. Suscríbete ahora si tienes el valor de seguir bajando al sótano de esta historia. Estar atrapado en una fotografía no es como estar en coma. Es estar despierto en una prisión de 2 dimensiones, donde el tiempo no fluye, sino que tartamudea. Desde mi posición en la ventana del segundo piso, vi al nuevo inquilino, Marcos, repetir mis mismos errores. Lo vi encontrar las cadenas, lo vi dudar frente a la puerta de roble y finalmente lo vi entrar. Pero lo que Marcos no sabía y lo que yo estaba a punto de descubrir es que la casa tiene un sótano que no aparece en los planos arquitectónicos, el archivo maestro. Una noche, cuando la luna emitía una luz tan pálida que parecía un error de iluminación, sentí que la pared me expulsaba. No recuperé mi cuerpo de carne y hueso. Caí al suelo como una lámina de papel humano, deslizándome por las rendijas de las tablas del suelo, arrastrado por una corriente de aire frío que olía a químicos de revelado y a piel vieja. Fui arrastrado escaleras abajo, más allá de la cocina, hasta una trampilla oculta bajo la alfombra de la entrada que nunca logré abrir cuando estaba vivo. Allí, el horror psicológico dejó paso a una realidad analógica perturbadora. La casa era una biblioteca infinita de negativos. Billones de tiras de celuloide colgaban del techo como raíces de un árbol muerto. Cada tira contenía la vida entera de una persona, fotograma a fotograma, desde su nacimiento hasta el momento en que pusieron un pie en esta casa. La mujer que llora estaba allí, pero ya no era una entidad amenazante. La vi sentada frente a una mesa de edición antigua, cortando y pegando fragmentos de recuerdos con dedos que eran largas agujas de acero. Ella no era el monstruo, era la bibliotecaria de una entidad mucho mayor, el ojo del relato. Me di cuenta de que la casa no solo coleccionaba fotos, coleccionaba existencias para alimentarse. La entidad buscaba la toma perfecta, el momento exacto de terror absoluto para alimentarse. Vi mi propia tira de película pasar por las manos de la mujer. Vi el momento en que me mudé, el momento en que encontré las fotos, y vi algo que me heló la sangre. El final de mi película no estaba en blanco. Había metraje de mi futuro, escenas de mí caminando por ciudades que no conocía, hablando con personas que aún no habían nacido. La casa me estaba reescribiendo. Me di cuenta de que los inquilinos que desaparecían no morían, sino que eran lanzados de nuevo al mundo exterior como cáscaras vacías, como actores programados por la casa para atraer a más víctimas. Cada persona que conoces, cada extraño que te sonríe en la calle, podría ser un archivo editado por esta casa, enviado con la única misión de guiarte hasta aquí. De repente, la mujer se detuvo. Sus manos se congelaron sobre mi celuloide. No tenía rostro, pero sentí su mirada fija en mi esencia plana. Demasiada autoconciencia, susurró la estática de la habitación. El activo 404 está contaminando el archivo. En ese momento, las tiras de negativos del techo empezaron a envolverme como serpientes de plástico. Sentí que mis recuerdos estaban siendo succionados de nuevo, pero esta vez no para ser guardados, sino para ser borrados. Estaba siendo eliminado de la historia del mundo. Si la casa me borraba aquí, nadie recordaría mi nombre. No habría registros míos en la casa de mis padres. No habría registros de mi nacimiento. Sería como si el universo nunca hubiera permitido mi existencia. En un grito silencioso que desgarró mi bidimensionalidad, logré proyectar mi voluntad hacia Marcos, el nuevo inquilino, que estaba arriba, a punto de tocar la puerta encadenada. Logré que mi sollozo se filtrara por las tablas del suelo, pero no como un llanto de tristeza, sino como una palabra de advertencia. «Huye», vibré en el aire. Marcos se detuvo. Su mano, a milímetros del pomo, tembló.
Por un segundo, el guión de la casa se rompió. El ojo del relato parpadeó. El sótano se sacudió con un terremoto de estática y la mujer sin rostro soltó mi película. Fui disparado hacia arriba, atravesando el suelo, la alfombra y las paredes, hasta que impacté contra mi propia fotografía en la ventana. Marcos no entró. Dio media vuelta y corrió hacia la existencia. La casa gimió, un sonido de metal retorcido y hambre insatisfecha. Al ver que su presa escapaba, la entidad dirigió su furia hacia mí. Las fotos en la pared empezaron a arrugarse, a quemarse sin fuego. Sentí que mi piel se agrietaba, que mi imagen se distorsionaba hasta volverme un borrón de colores sin sentido. Pero antes de desaparecer por completo, vi a Marcos salir a la calle y mirar hacia mi ventana. Por un breve instante, nuestras miradas se cruzaron, el vivo y la imagen. Él no vio a un hombre, vio un error en el cristal, una mancha que parecía un rostro gritando, «Gracias». Ahora el archivo está siendo purgado. La casa está en silencio, esperando su próxima venta, su próxima renovación de metraje. Yo ya no estoy en la pared, ni en el sótano, ni en tus recuerdos. Soy solo el eco de un obturador que se cierra en una habitación vacía. Pero antes de irme, déjame decirte algo. Si alguna vez sientes que tu vida parece demasiado perfecta, como si alguien hubiera editado los momentos aburridos, si alguna vez sientes que caminas por la calle y la gente parece seguir un guión, quizás es porque ya pasaste por esta casa. Quizás tú también eres un negativo editado, caminando por el mundo para encontrar a la próxima víctima del ojo del relato. Revisa tus fotos familiares, cuenta las personas. ¿Hay alguien extra en el fondo de tu foto de cumpleaños? ¿Alguien pálido que no debería estar ahí? No borres la foto. Si la borras, ella vendrá a buscar el original. Y el original eres tú.